Feliz y bendecido día para todos. En esta ocasión vamos a aprovechar dos sesiones concretamente para centrarnos en un tema muy importante, que es la figura de la Virgen María como arca de la nueva alianza. Pero para poder entender bien lo que implica esa figura de la Santísima Virgen como esa arca de la nueva alianza, es muy importante tener claro qué era el arca de la alianza. De esa manera lo que vamos a hacer en esta primera sesión, en este caso, es centrarnos en esa arca de la alianza. Es importante, por un lado, darnos cuenta del valor que tenía en ese momento histórico, porque ahí se manifestaba esa presencia de Dios en este mundo de una manera muy palpable. Y vamos a, dentro de esa idea del arca de la alianza, de ese elemento, vamos a centrarnos un poco concretamente en cuál es el origen de esa arca de la alianza. También en qué contenía ese arca de la alianza, porque también nos va a ayudar luego a entender un poco esa figura de la Santísima Virgen como esa nueva arca de la nueva alianza. Y luego también, concretamente, vamos a buscar lo que buscamos siempre en estas sesiones. ¿Qué nos manifiesta el Señor a nosotros, en nuestra actualidad, en el día de hoy, a través de ese arca de la alianza, ese elemento histórico que se manifestó en nuestro mundo hace ya muchos siglos? Estamos hablando del libro del Éxodo, del Pentateuco. Pero, sin embargo, pese a que es un elemento histórico, antiguo, que podríamos plantearnos que está totalmente superado, que ya a día de hoy tampoco nos dice mucho, sin embargo vamos a tratar de ver un poco qué nos sigue manifestando el Señor a través de este elemento, de esta figura en su palabra. Con lo cual vamos allá en esta primera sesión a centrarnos en ese arca de la alianza, a ver qué nos manifiesta el Señor a cada uno de nosotros a través de ella. El arca de la alianza. Comenzamos diciendo que el arca de la alianza, este elemento dentro de la Biblia, nos va a aparecer ya en el Pentateuco. Recordamos cómo el Pentateuco son esos 5 primeros libros de la Biblia, y dentro del Pentateuco concretamente nos va a aparecer en el libro del Éxodo. Porque es precisamente en ese momento histórico, cuando la voluntad de Dios es que ese pueblo de Israel, que estaba esclavizado en Egipto, pueda huir de Egipto, por mediación de Moisés, cuando Dios va a manifestar también esa voluntad de que se construya ese arca de la alianza. De esa manera tenemos aquí esta imagen de esos 4 levitas portando ese arca de la alianza. En este caso, veíamos la imagen anterior, cuando el pueblo de Israel consigue pasar el Mar Rojo. Aquí en este caso es cuando también consiguen pasar el río Jordán a pie enjuto, como aparece en la palabra de Dios. Todo ello, toda esta circunstancia del Arca de la Alianza, comenzará en este monte, en el monte Sinaí. Recordamos cómo es en ese lugar donde Moisés, cuando tiene que huir de Egipto, por haber matado a ese soldado egipcio, él huye y, estando en ese área de la zona del Sinaí, ahí se le manifestará, cuidando los rebaños de su suegro Jetro, se le manifestará a Dios, esa presencia divina, en esa zarza ardiente. De esa manera es en este lugar donde más adelante se le volverá a manifestar Dios, pero en este caso ya para entregarle esas tablas de la ley. Recordamos cómo Dios le pide en ese primer momento, en esa primera manifestación en el monte Sinaí, que él vuelva con el pueblo de Israel, cuando les haya liberado de la esclavitud, vuelva a ese mismo monte, porque ahí se le va a volver a manifestar. Y es precisamente en el lugar concreto donde la tradición nos dice que se encontraba esa zarza ardiente, donde a día de hoy podemos encontrar este monasterio. Ese monasterio de Santa Catalina, y es uno de los monasterios más antiguos que permanecen aún habitados, ya que su fundación es del siglo VI. Es un monasterio, actualmente pertenece a la Iglesia Ortodoxa de Jerusalén. Pues sería en este lugar donde, según la tradición, habría ocurrido esa manifestación de esa zarza ardiente, esa manifestación de Dios a través de esa zarza ardiente, y ascendiendo al monte sería el lugar, en la cumbre del monte, donde Moisés habría recibido esas tablas de la ley.
Recordamos también cómo es en ese lugar, en esa segunda manifestación, cuando Dios habla a Moisés, el pueblo también escuchaba a ese mismo Dios, pero a través del trueno, de manera que ellos estaban espantados. Y es en ese momento cuando Dios le va manifestando toda una serie de cosas a Moisés. De esa manera le va diciendo: harán también un arca de madera de acacia. Esto aparece en el libro del Éxodo, capítulo 25. Las revestirás de oro puro, por dentro y por fuera las revestirás. Pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Pues aquí ya le pide a Moisés que se lleve a cabo esa construcción de esa arca de madera que tenía que estar revestida de oro, y dentro de esa tendrían que colocar ese testimonio que él iba a dar al pueblo. Sigue diciendo: harás además un propiciatorio de oro puro. El propiciatorio era la placa, digamos como la tapa, la cubierta de esa arca. Harás también 2 querubines de oro. Los harás de oro labrado a martillo en los 2 extremos del propiciatorio, es decir, uno a cada lado. Allí me encontraré contigo, y sobre el propiciatorio, entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los israelitas. Pues sería un poco esta la idea del arca de la alianza. Vemos aquí una imagen de cómo sería, según lo que Dios le va manifestando a Moisés, cómo sería este arca. Vemos así, pues esa estructura de un arcón, cubierto, como vemos arriba, por esa tapa que era el propiciatorio, y era precisamente en ese propiciatorio, esa plataforma, entre esos 2 querubines de oro que protegían el arca, donde se manifestaba Dios cuando era su voluntad a Moisés. Era precisamente en ese lugar, sobre el arca de la alianza. Y eso que Dios le manifiesta a Moisés que tiene que guardar ahí, será precisamente, como decíamos, esas tablas de la ley, esas tablas de piedra donde estaban grabados esos 10 mandamientos de la ley de Dios, esa voluntad divina para el pueblo de Israel. Vemos aquí un grabado, una imagen de cómo sería el campamento durante esos 40 años que tendrá que estar el pueblo de Israel en el desierto. Así, de esa manera, en el centro del campamento, alrededor de las tiendas, se encontraba esta zona que era la zona, digamos, más sagrada, una zona que estaba aislada, y dentro de esa zona se encontraba lo que era la tienda del encuentro. Era ahí, en esa tienda del encuentro, donde Dios había pedido, le había manifestado también a Moisés que tenían que guardar ese arca de la alianza. Tenemos aquí una réplica actual de cómo sería ese recinto dentro del campamento y cómo sería más o menos esa tienda del encuentro, donde podían entrar, en principio exclusivamente, Moisés y su hermano Aarón, y ahí en ese lugar era donde se encontraba el arca de la alianza. Aquí tenemos un esquema, una planta también, donde podemos ver un poco el interior de cómo sería esa tienda del encuentro. De esa manera, el espacio principal, esto sería lo que era el santo, y después, precisamente, de esta tela, estaba aquí, en esta zona más interior, más pequeña, ese era el santo de los santos, donde se encontraba precisamente el arca de la alianza. En este lugar solo podía entrar Aarón, el hermano de Moisés, como sumo sacerdote, como primer sacerdote, y también Moisés, porque evidentemente él era ese gran profeta, ese gran elegido de Dios. Bueno, pues en esta zona solo podían acceder ellos, y estaba separada del resto precisamente por esa cortina, que es lo que se llama la cortina del templo, que lo separaba de la otra parte dentro de esa tienda del encuentro. Bueno, pues durante toda una serie de siglos se mantendrá ese arca de la alianza dentro de esa tienda del encuentro. En primer lugar, todos esos años que pasarán en el desierto, esos 40 años, pero luego también cuando lleguen a la tierra prometida, durante toda una serie de años tendrá que seguir esa arca de la alianza en esa tienda, hasta que llegue el momento en el cual Salomón pueda llevar a cabo esa construcción del templo en Jerusalén. Tenemos aquí Salomón,
Estamos ya en el siglo X a.C. y ese será ese primer templo que se construya para albergar el Arca de la Alianza. La estructura, pues, venía a ser la misma que veíamos en la tienda del encuentro, lo único en plan edificio y evidentemente mucho más lujoso y ostentoso. Tenemos de esa manera ese primer santo y luego esa zona más interior, el Santo de los Santos, donde se encontraba en esos siglos ese Arca de la Alianza. Estaba precisamente ahí y aquí, como vemos, ya había pedido Dios, había manifestado Dios que ahí se encontraran otros dos grandes querubines que protegerían también dentro de ese Santo de los Santos ese Arca de la Alianza, esa presencia de Dios con el pueblo. Hasta que llegamos al siglo VI a.C. y es la invasión del Imperio Babilonio. El Imperio Babilonio que arrasará con Jerusalén, destruirá el templo. También, a causa de esa invasión, gran parte de la población saldrá exiliada a Babilonia, especialmente los nobles, la gente, los intelectuales, la gente, digamos, que tenía más peso en el pueblo, y ahí, a partir de este momento, ya no está ahí, ya no se encuentra ese Arca de la Alianza. ¿Qué es lo que ha pasado con ese Arca de la Alianza? Bueno, pues esto lo vamos a ver con más detalle en la siguiente sesión, en la segunda parte, cuando nos centremos en esa figura de la Santísima Virgen como nueva Arca de la Alianza o Arca de la Nueva Alianza. Bueno, pues ahí nos vamos a centrar también en lo que habría ocurrido con ese arca. La cuestión es que a partir de la invasión babilonia y la destrucción de Jerusalén y de su templo, el arca ya desaparece. Con lo cual, cuando llegamos ya al siglo I de nuestra era, con Herodes el Grande, cuando él decide reconstruir y llevar a cabo ese templo, ese nuevo templo que era espectacular, ahí dentro de esa espectacularidad, sin embargo, dentro del Santo de los Santos, de ese lugar tan especial, ya no se encuentra el Arca de la Alianza. En los tiempos del Señor, ahí ya no está el Arca de la Alianza en ese lugar, sino que ahí simplemente estaría el lugar donde se había encontrado previamente ese Arca de la Alianza. De todas formas, lógicamente, ya en los tiempos del Señor tampoco tendría mucho sentido porque estamos hablando de esa presencia real y auténtica del mismo Dios encarnado, con lo cual ahí digamos que ya no tendría mucho sentido que estuviera ese Arca de la Alianza. Bueno, pues la cuestión es que, como decimos, a partir del siglo VI a.C., con la invasión del Imperio Babilonio, ese elemento físico, ese Arca de la Alianza, desaparece. Vamos a ver qué es lo que contenía ese Arca de la Alianza, porque esto también tiene gran importancia. Serían 3 elementos, que es lo que vamos a pasar a ver ahora. Por un lado, como hemos visto, estaban en las tablas de la ley. De primeras ya lo que había pedido Dios era ese lugar, ese receptáculo, para albergar eso que tenía tantísima importancia, ya que era precisamente ese texto escrito directamente por el dedo de Dios. De esa manera, ese era el primer elemento que estaba en ese Arca de la Alianza, esas 2 tablas de la ley en piedra. Luego tenemos la vara de Aarón. ¿Y qué era la vara de Aarón? Pues vamos a explicar un poquito para entender qué era exactamente este elemento un poco de la historia de estos momentos cuando el pueblo de Israel se encuentra en el desierto. Tenemos a Moisés y tenemos a su hermano Aarón. Ellos son los 2 elegidos por Dios. Moisés, evidentemente, como ese gran profeta, ese gran elegido de Dios, y su hermano Aarón, que por voluntad de Dios será el primer sacerdote, el primer sumo sacerdote dentro del pueblo de Israel. Con lo cual, Moisés y Aarón, que eran los 2 de la tribu de Leví, son los que tendrán esa hegemonía, esa relación tan especial con Dios muy por encima del resto del pueblo de Israel. La cuestión es que estamos hablando de un pueblo constituido por 12 tribus. Aarón y Moisés pertenecían a la tribu de Leví, pero había otras 11 tribus. Llega un momento entonces, en esos años en el desierto, cuando se produce una rebelión entre las tribus, precisamente contra la tribu de Leví, contra Moisés y contra Aarón, porque muchos de ellos no estaban de acuerdo y veían injusto
y no le encontraban sentido a que precisamente tuviera que ser la tribu de Leví, concretamente ellos dos, Moisés y Aarón, los que controlaran, gobernaran y le dijeran al resto del pueblo qué era lo que había que hacer. Es decir, que fueran ellos dos los que tuvieran esa exclusividad en esa relación con Dios. De esa manera, ante esta rebelión, que tiene consecuencias muy peligrosas, especialmente siendo un pueblo aislado en el desierto, Dios se manifiesta. Y Dios le dice a Moisés, esto aparece en el libro de los Números, en el capítulo 17. Habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa patriarcal, una vara por el jefe de cada casa patriarcal, 12 varas. Es decir, eran 12 tribus, pues cada tribu estaría representada, su patriarca, por una de esas varas. Sobre cada vara escribirás su nombre, el nombre de esa tribu, de ese patriarca. Depositarás las varas en la tienda del encuentro delante del testimonio, donde me suelo reunir con vosotros. Y sucederá que la vara del hombre, a quien yo elija, florecerá. Así haré cesar las protestas con las que los hijos de Israel murmuran contra vosotros. Es decir, el Señor manifestará a través de ese milagro cuál de esos representantes de las 12 tribus será el elegido por él para ser mediador. Al día siguiente, cuando entró Moisés en la tienda del testimonio, vio que había retoñado la rama de Aarón por la casa de Leví. Es decir, había retoñado la rama de su hermano. Es decir, el Señor ratificaba que Aarón era el que tenía que seguir siendo sacerdote, el sumo sacerdote de todo el pueblo de Israel. Y sigue diciendo, el Señor dijo a Moisés, vuelve a poner la vara de Aarón delante del testimonio para guardarla por señal a los rebeldes, para que hagas cesar sus murmuraciones contra mí y no mueran. De esa manera, esa vara, como representación de esa autoridad sacerdotal que tiene Aarón, será lo que desee el Señor que se mantenga ahí. Es decir, en el arca de la alianza. Otro de los elementos es el maná. Recordamos cómo el maná es ese alimento milagroso que a partir del momento en que ellos se encuentran en el desierto comienza a surgir por las mañanas para que los israelitas puedan irlo recogiendo y puedan sobrevivir durante esos 40 años en el desierto. Es ese pan del cielo, caído del cielo, que les alimentará milagrosamente. De esa manera, ellos tenían que recoger ese maná por las mañanas y aprovecharlo para alimentarse durante cada uno de los días. Y dice el Señor, aparece en el Éxodo, libro del Éxodo. Entonces Moisés dijo a Aarón, toma una vasija y pon en ella unos 2 litros de maná y colócalo delante del Señor a fin de guardarlo para las generaciones futuras. Es decir, la palabra de Dios nos manifiesta que ahí ellos tenían, la voluntad de Dios era que se tomara esa muestra del maná para que de esa manera las generaciones futuras que escucharían esa historia, pero se podrían plantear que aquello había sido un mito, que había sido una leyenda, para que ellos tuvieran ahí esa manifestación palpable de que eso había ocurrido en realidad, que había sido un hecho histórico, un hecho físico. Tal como el Señor ordenó a Moisés, así lo colocó Aarón delante del testimonio para que fuera guardado. Y de esa manera también se guardará esa muestra de maná dentro de ese arca de la alianza. Y también en la carta a los Hebreos y en el Nuevo Testamento se nos recuerdan estos 3 elementos que eran los que estaban dentro de ese arca de la alianza. Aparece en el capítulo 9. Y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo. Era lo que decíamos, detrás de esa cortina, de ese velo del templo, que separaba el santo del santo de los santos, es decir, el lugar santísimo, ahí, después de esa cortina, estaba ese tabernáculo, estaba ese arca de la alianza, el cual tenía el altar de oro del incienso y el arca del pacto cubierta toda de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná, y la vara de Aarón que retoñó y las tablas del pacto. Es decir, esos eran los 3 elementos que se encontraban en su origen en ese arca de la alianza. Las tablas de la ley, la vara de Aarón y esa muestra del maná del desierto.
De esa manera vemos esa importancia que tenía este Arca de la Alianza. Recordamos cómo era la manifestación más patente que tenía el pueblo de Israel. Era la auténtica, la más perfecta manifestación de Dios en ese momento sobre la faz de la tierra. Recordamos cómo, no vamos a entrar en muchos detalles aquí ahora porque no da lugar, pero cómo durante el día ellos también tenían esa percepción, todo el pueblo, de esa columna de humo que surgía de ese Arca de la Alianza, de por la noche esa columna de fuego también que podían ver, y era esa manifestación constante y continua de Dios a través de esa Arca de la Alianza hacia Moisés y también hacia su hermano Aarón a través de Moisés. Bueno, pues entonces aquí tenemos esa figura de ese Arca de la Alianza, que era esa manifestación tan patente y tan próxima, tan cercana de todo un Dios con ese pequeño pueblo elegido, y al mismo tiempo tenemos también ahí esa figura, esas figuras de esos primeros sacerdotes, en este caso el primer sacerdote que será Aarón, el hermano de Moisés. A día de hoy, pues nosotros gozamos de esa presencia aún mucho más perfecta de todo un Dios entre nosotros a través de la Eucaristía, y gozamos también, evidentemente, de la suerte de tener el sacerdocio, ese primer sacerdocio que surgirá dentro del pueblo de Israel por voluntad divina en ese momento histórico, que llega hasta nosotros y a través del cual nosotros recibimos también esa gracia del sacerdocio. De esa manera tenemos aquí al Papa Francisco con esa presencia eucarística tan patente de todo un Dios en sus manos. Y esas palabras que nos manifiesta también el Papa Francisco en relación a la Eucaristía, a esa presencia tan patente de todo un Dios entre nosotros. La Eucaristía no es un premio para los buenos, sino la fuerza para los débiles. Para los pecadores es el perdón, el viático que nos ayuda a andar, a caminar. Vamos a ver ahora qué nos manifiestan el Señor, la Santísima Virgen en Prado Nuevo en relación a esa presencia tan patente del Señor entre nosotros, que ya de una forma tan maravillosa se manifestaba en el Antiguo Testamento, en ese momento de esa circunstancia del pueblo de Israel en el desierto, y que de una manera aún más patente se manifiesta entre nosotros a día de hoy. De esa manera, el Señor nos manifestaba el 1 de enero del año 2000. Habéis perdido la presencia de Dios porque no estoy presente ni en vuestras palabras, ni en vuestros oídos, ni en vuestros paseos, hijos míos, ni en vuestros trabajos. No me tenéis presente en ninguna de vuestras acciones, y por eso la presencia de todo un Dios la habéis abandonado. Si yo estuviera presente en vuestros sentidos, estaría en esencia, presencia y potencia, hijos míos, y nada ni nadie podría contra vosotros. Nos recuerda aquí el Señor la importancia de nosotros buscar esa presencia de Dios, porque Él está presente, como Él nos dice, en todas las circunstancias de nuestra vida. Y somos nosotros los que tenemos que tratar en esas circunstancias particulares de cada uno de buscar su presencia entre nosotros. Y dentro de esa presencia constante y continua de todo un Dios entre nosotros, de múltiples formas, está luego esa presencia, como decíamos, eucarística. De esa manera el Señor nos recordaba el 6 de julio del año 81. Diles que perseveren en la oración y que se acerquen a la Eucaristía, que allí estaré yo para ayudarles a perseverar y darles fuerzas. Nos recuerda también lo mismo que nos recordaba en el otro mensaje, la importancia de buscarle constantemente para recibir esa fuerza de la gracia. Y también nos decía el Señor el 13 de noviembre del año 81, del mismo año: diles, hija mía, lo que es el verdadero amor, diles que se acerquen a mí, y en el silencio, con fe en mi presencia, en mi Eucaristía, me pidan que les revele el secreto de la felicidad del corazón humano, en esta vida y en la eternidad. Nos recuerda el Señor la importancia de tener esa fe en su presencia auténtica, en la Eucaristía, de que Él está allí muy presente, igual que pedía también en ese momento histórico, en el momento del Éxodo, cuando estaban en el desierto. Les pedía también que tuvieran esa fe en su presencia en ese Arca de la Alianza. Pues en nuestro caso también buscar esa presencia en todos los momentos de nuestra vida, en todas las circunstancias, como decíamos, y muy especialmente en su presencia eucarística.
Como siempre, nos queda ahora recurrir a la palabra de Dios personalmente. En este caso hoy no os voy a poner ninguna cita concreta, ya que hay multitud de pasajes a partir del libro del Éxodo en los cuales se nos manifiestan diferentes circunstancias relacionadas con el Arca de la Alianza. De esa manera podéis recurrir a las citas que han aparecido en esta presentación y ya con libertad podéis meditar sobre ello. Bueno, pues todo esto nos va a ayudar luego en conjunto para poder introducir luego en la siguiente presentación, en la siguiente charla, esto que os comentaba, esa figura de la Santísima Virgen como ese arca de la nueva alianza. Todo esto, esta base, que bueno, es un poco escueta, pero bueno, es por lo menos lo necesario para luego poder entender e interpretar lo que aparecerá en la siguiente presentación. Con lo cual, lo dejamos aquí. Os invito, como siempre, a que ahora cada uno profundice en la palabra de Dios personalmente, a ver qué nos dice el Señor a través de esta figura, de este elemento del Arca de la Alianza y en general de esa presencia patente del Señor en nuestras vidas. Que tengáis un feliz y bendecido día a todos.